La conferencia de la ONU sobre el clima alcanzó un acuerdo histórico. Se reconoció la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles para poder limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados de aquí a mediados de siglo. Los combustibles fósiles son la principal causa del cambio climático. Lo hemos dotado de un sólido plan de acción para mantener el 1,5 a nuestro alcance. Es un plan dirigido por la ciencia. Es un plan equilibrado que hace frente a las emisiones. Muchos líderes mundiales consideran el acuerdo un hito histórico. Es un día para festejar. En todo el mundo hay mucha gente que ha trabajado incansablemente por lograr este resultado. Pero no fue una tarea fácil. El acuerdo llegó tras horas de intensas negociaciones. Algunos países rechazaban las palabras eliminación gradual en el acuerdo. Ahora dice transición hacia el abandono de los fósiles. Algunos activistas dicen que eso no basta y llega tarde. El texto sigue siendo una sentencia de muerte para el Pacífico. Podemos celebrar los pequeños avances, pero no es suficiente para abordar la raíz de la crisis climática, que es la extracción de combustibles fósiles. No podemos seguir acudiendo a estas cumbres para celebrar las migajas que se dan a nuestra región. También se critica la débil presión a los países ricos para reducir el uso de combustibles fósiles y la escasa ayuda a las naciones de renta baja. Queda por ver si el acuerdo es suficiente para terminar con los combustibles fósiles. Y finalmente la COP28 cierra con acuerdo. Analizamos el tema con nuestra enviada especial, Carol Guerrero, en Dubái. Carol, se llegó a pensar que la COP28 podría terminar en fracaso y hoy muchos celebraban lo que ha sido catalogado como un acuerdo histórico. ¿Qué cambió en tan pocas horas para lograr ese tan esperado consenso? Silvia, buenas noches. Pues es muy cierto, hace tan solo 24 horas teníamos acá un ambiente de incertidumbre, las negociaciones estaban muy empantanadas porque había dos posiciones muy distintas y también muy férreas. Por un lado, quienes abogaban por la eliminación de combustibles fósiles y por otro lado, quienes simplemente hablaban de su reducción. Pues después de muchas horas de negociación, una negociación que se extendió hasta más allá de las 3 de la madrugada, Silvia, y de la insistencia del presidente de esta COP28, Sultan Al-Jaber, para que las posiciones se flexibilizaran un poco y para que se pensara más en el bien común que en el bien propio, pues se llegó a esa, digamos, tercera vía. No es eliminación de combustibles fósiles ni reducción, pero es una transición energética que pueda permitir el abandono del petróleo, el carbón y el gas. Esto es algo que ha dejado a una mayoría de delegados asistentes a esta COP28 contentos y para muchos representa el principio del fin de los combustibles fósiles, Silvia. Bueno, a pesar de la euforia, también hubo críticas a este acuerdo, por ejemplo, de estados insulares. Cuéntanos. Pues mira, Silvia, sencillamente quienes llegaron acá con la idea de que en el texto se escribiera explícitamente eliminación de combustibles fósiles, pues obviamente terminaron muy decepcionados porque esa frase no aparece por ningún lado en este documento de más de 20 páginas, de 21 páginas para ser más precisos. Y hay también algunos críticos que dicen que el texto da mucho lugar a las interpretaciones, de manera que la puesta en práctica puede ser muy subjetiva. Hay algunos delegados que expresaron aquí en Dubái que, bueno, que si bien aprobaban este texto, pues les parecía que no era muy explícito en ese tema que era como el más discutido acá, y es el de la eliminación de los combustibles fósiles. Uno de ellos fue John Kerry, el enviado especial de los Estados Unidos para Asuntos Climáticos. Él estaba de acuerdo y apoyó a Estados Unidos este texto, pero se quería ser más ambiciosos con ese documento final. Y hay algunos activistas que fueron todavía mucho más lejos y dijeron que esa declaración final sencillamente es un lavado verde, Silvia, de manera que al final del día pues hay algunos que ven el vaso medio lleno y otros el vaso medio vacío. Quienes han sido muy claros han sido precisamente esos estados insulares que tú mencionas, estas pequeñas islas del Pacífico Sur, Tonga, Samoa. Pues para ellos
que dicen que vienen sufriendo por el cambio climático, ya que ha aumentado mucho el nivel del mar, pues para ellos esta declaración final no resuelve el problema del cambio climático. Claro, entonces, Carol, ¿qué tan justificadas son esas críticas? Son bastante justificadas para quienes piensan, Silvia, que se debió mencionar explícitamente en la declaración final el que se hablara de eliminación de combustibles fósiles. Para quienes optaban por la reducción, pues la verdad es que esto ha sido una ganancia, por ejemplo, para países como Arabia Saudita, que desde el comienzo decían que no iban a aceptar un texto que hablara explícitamente de la eliminación. De manera que si queremos hablar de perdedores y ganadores, pues al final Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también, la verdad es que se anota un punto, porque si hace 24 horas pensábamos que esto podía ser un fracaso, pues hoy ellos han sacado una COP con un resultado que para muchos es histórico, porque por primera vez se habla explícitamente del abandono de los combustibles fósiles, más no todavía de su eliminación. Es ahí donde está la diferencia, Silvia. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde Dubái.